Hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas que hemos estado haciendo, entonces vamos a dejarlo plasmado en un libro. Y ahí fue donde empezamos a pensar en lo del título, ¿no? Así fue como empezó. Pero también dar a conocer a los alumnos del campus, ¿no? Y a las alumnas, cómo se hace trabajo de investigación dentro de esa temática en particular, porque no es nada más la revisión teórica, sino que integra trabajo metodológico y, bueno, lo que implica el análisis de los resultados. Entonces, si bien no es de una materia en particular, tiene que ver con una línea de investigación, con una línea amplia de investigación, no nada más dentro de la FESI, sino en muchos otros espacios de investigación sobre la temática en torno a la reproducción, a la paternidad, a los varones, ¿no? Lo primero que empezamos a cuestionar es el carácter de obviedad en torno a la temática misma, ¿no? O sea, pareciera ser que en términos de lo que implica la reproducción, pues todos le entramos aunque no sabemos ni cómo le ¿no? Y de alguna manera el que los chavos, por poner un caso, ¿no? Puedan empezar a cuestionarse la posibilidad de reproducirse o no, o ver qué lugar le otorgan, ¿no? En su proyecto de vida o en su trayectoria de vida al hecho de reproducirse, o finalmente decir, bueno, ¿y qué hago con los productos, ¿no? De la reproducción? Uno de los grandes supuestos de los diferentes capítulos que forman el libro es que se puede, o lo más seguro es que se actúe de manera diferente en reproducción y en paternidad cuando se tiene una perspectiva de género. O sea, cuando tienes una perspectiva de género en el sentido de que cuestionas las diferencias tradicionales y que criticas las formas desiguales de insertarse las mujeres y los hombres en lo que es la reproducción, entonces no actúas de la misma manera cuando te reproduces, cuando tienes hijos, ¿no? No te comportas de la misma manera y entonces hay una especie como de supuestos éticos de cómo sería más conveniente comportarte. Muy interesante, pero que también te encuentras con cuestiones de que cuando a los hombres les preguntas que si ellos se harían la vasectomía, o sea, encuentras muchas cosas, desde aquellos que dicen así a la primera, no, o sea, no me hables de eso, hasta otros que su gesto es así de, o sea, ¿qué cosas me estás preguntando? Y hasta me duele que me preguntes de vasectomía. O sea, ¿cómo me preguntas eso que hace referencia a una parte de mi cuerpo que es tan privada y que además no me preguntes sobre ello, ¿no? O sea, me estás pidiendo que yo te hable sobre una parte de... Bueno, esta obra tiene sus orígenes en parte con el trabajo de tesis doctoral, en donde a mí me interesaba analizar justamente la manera a través de la cual los hombres aprenden a ser hombres y asumen o no asumen una manera particular que desde la sociedad misma les va imponiendo respecto de lo que implica ser hombre, ¿no? Hay como un estereotipo que está evaluando de manera constante el desempeño de los hombres en términos de lo que hacen, dicen, piensan y sienten. Entonces, bueno, me di a la tarea de empezar a incorporar desde la voz de ellos, a través de entrevistas a profundidad, preguntas que tenían que ver justamente con lo que significaba ser hombre y cómo es que habían aprendido a ser hombres, ¿no? En principio, a mí lo que me interesaba documentar era cuáles eran esos ejes en el proceso de construcción de la identidad masculina a los cuales los otros autores se habían venido referido o habían venido documentando
y que a mí me permitiesen tener como una perspectiva teórica para poder abordar el proceso de construcción de identidad en los varones. Bueno, el contenido está estructurado en diversos apartados, o sea, que conforman los capítulos. Primero incorporo como una breve descripción de por qué una mujer investiga o analiza a los hombres, ¿no? O sea, la mirada femenina analizando a la vida y la perspectiva de los hombres. Incorporo diferentes elementos o ejes que permiten dar cuenta del proceso de construcción identitario, como son el poder y la libertad, la sexualidad, con un enfoque un poco desde cómo lo perciben los propios hombres, el trabajo y el manejo de emociones y sentimientos como los ejes que estructuran la identidad en los varones. ¿Para quién lo escribo? Pues en principio sí para ese público, ¿no? O sea, para los propios hombres, como empezar a documentar, bueno, ¿y qué dicen otros hombres respecto de su propio proceso de aprendizaje? Y seguramente que más de un hombre cuando lo va leyendo se va identificando con lo que está ahí de los discursos de esos hombres. Pero también en gran medida, o sea, pues para las mujeres, ¿no? Es decir, como acercarnos a esa otra mirada, ¿no? O sea, la mirada masculina y para tratar de como de entender, bueno, y por qué ellos de alguna manera son tan diferentes, ¿no? O sea, nosotras. Lo escribo también pues para compartirlo en el ámbito de la academia como una parte muy importante dentro de el objeto de estudio desde la propia psicología, desde la sociología, desde los estudios de masculinidades, ¿no? Y pues para compartirlo con los propios profesionistas o estudiosos de las masculinidades, como ahora le llamamos, ¿no? La idea de hacer esta obra proviene de la intención de recuperar trabajos de investigación que habíamos hecho con anterioridad y de poder empezar a fortalecer la aparición de un nuevo concepto que es el de parejas embarazadas, porque por lo común se piensa que quienes están embarazadas son las mujeres. Básicamente viene de ahí. Va dirigido a profesionales de la salud, va dirigido también a público en general, porque como se habla de parejas, se habla de gestación, se habla de relaciones entre hombres y mujeres, esta es una obra que puede estar consultada tanto por profesionales de la salud, por profesionales de las ciencias sociales, pero también para público en general. Este libro presenta un proceso de vida. En ese proceso de vida está la conformación de la pareja, como novios, como cónyuges o esposos, y después, ahora sí, como una pareja que está gestando a un crío, ¿no? A un hijo, una hija, una bebé. Entonces, el libro, digamos, por una parte tiene como una expectativa un tanto antropológica de poder decir, independientemente de cómo quisiéramos las cosas, que las cosas sean, las cosas suelen ser así. O sea, uno pensaría, por ejemplo, que en el noviazgo es la mujer muy importante, por ejemplo, en la toma de las iniciativas para la conformación del noviazgo. Pero no es así. O sea, hombres y mujeres toman actitudes y se comportan de maneras diferentes y tienen esperanzas distintas también acerca de lo que es el noviazgo. De alguna manera ya tienen aprendido cada uno de los dos lo que le toca hacer a cada quien. Y entonces algunos noviazgos no resultaran, por ejemplo, si los hombres no tomaran la iniciativa del cortejo. Se quedarían en puras esperanzas o puros sueños de las mujeres. Pero creo que ahora hay parejas que empiezan a verse diferente, sobre todo por la participación que tienen hombres y mujeres dentro de la pareja, por la forma como proponen incluso
el tener relaciones sexuales, por la forma como ahora se ven como pareja y las actividades que hacen y que comparten, y sobre todo las parejas que aparecen aquí en este libro son parejas que yo podría decir que son diferentes a otras, porque en el momento en el que ellos participaron en un curso de psicoprofilaxis, aprendieron formas diferentes de cómo ser pareja y cómo ser padres. Este tema, el de las parejas embarazadas, efectivamente solamente vendría a ser como un pequeño capítulo, o sea, de toda, digamos, como esa enciclopedia de las diferencias y desigualdades instituidas entre hombres y mujeres que no son sustentables, que por lo tanto son criticables y que además pudiera ser convenientes transformarlas rumbo hacia similitudes, corresponsabilidades y equidad. O sea, siempre está presente en todo, hay muchas vivencias, hay muchas experiencias, pero no se habla como se habla aquí. Y no se escribe de la sexualidad de los varones como se escribe aquí. De la sexualidad de los varones se habla mucho, pero en términos biológicos, en términos médicos, pero no se habla en términos socioculturales, antropológicos, psicológicos, de lo que es la sexualidad de los varones. Empezar a documentar cómo viven, porque es desde la propia vivencia de los varones, ¿no? O sea, qué es lo que ellos dicen en relación a su sexualidad, cómo va cambiando su sexualidad, ¿no? En la trayectoria de vida, en los diferentes momentos, qué conflictos finalmente representa también para ellos, cuando finalmente el discurso social hegemónico centra la sexualidad en los varones en la genitalidad, ¿no? Cuando quitas la genitalidad, entonces pareciera ser que no habría sexualidad. Y cuando nos adentramos al tema, nos damos cuenta que la sexualidad tiene que ver con toda la vida, con todo el proyecto de vida, básicamente, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de otros autores, no estamos buscando como la delimitación clara de los campos disciplinarios, sino que lo pensamos como una problemática donde algunos conceptos o algunos enfoques que aprendimos en las diferentes disciplinas permiten que se desborden ese tipo de fronteras que antes pensaba que fuera muy importante respetarlas. ¿Qué le podría decir a un lector, ¿no? Decir, te invito a desmistificar la sexualidad en los varones. O sea, porque mucha de la sexualidad tiene que ver con mitos que se han construido a lo largo de la historia respecto de lo que son los hombres y de lo que deberían ser las actuaciones de los hombres. Deberían, ¿no? O sea, lo planteo así. Y lo que sucede en la vida real, narrado por los entrevistados que aparecen ahí, por las voces de los entrevistados, o sea, da cuenta de la posibilidad de deconstruir, de desbaratar los mitos y decir, pues ni tendrían que estar tan preocupados por ejercer un papel o una posición o una postura, ¿no? Que pues no tiene que ver, pero que como se valen del discurso social es, bueno, pues es que entonces los hombres tenemos que ser los que dirigimos las actuaciones sexuales, tenemos que ser los conquistadores, tenemos que ser los que siempre sentimos lo mismo y tenemos, ya sabes, así como el deseo sexual desbordado. Cuando finalmente dicen, no es cierto, ¿no? O sea, muchos de ellos te dicen, bueno, pues es que cuántas otras veces no he tenido que mentir, ¿no? O sacarme ganas aunque no tenga ganas, ¿no?